Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 31. Últimos 3 programas del ciclo. Pero bueno, como siempre, la información, los protagonistas, en una edición muy especial. Arrancamos diciembre, como les decía. Bueno, son tiempos de balance, tiempos de perspectivas, tiempo de recorrer de alguna manera con el análisis todo el camino que hemos recorrido en este 2025. Y sobre todo, lo más importante, lo que va a venir el próximo año. En ese marco se inscribe el programa de esta noche, en donde vamos a reflexionar, vamos a conocer nuevas actividades, nuevas propuestas. En el primer bloque de San Nicolás Debate nos va a estar acompañando la ingeniera Gabriela Gamerro, que es especialista asesora en planificación financiera. Con ella vamos a estar abordando un montón de temas que tienen que ver precisamente con eso, con la inversión, con generar conciencia a partir de lo que tiene que ver con manejar nuestras cuentas. Qué importante eso, solo para las empresas, sino para los particulares, sobre todo de cara a lo que viene. Luego en el segundo bloque nos vamos a meter mucho en el análisis, en la filosofía, porque va a estar con nosotros el escritor y filósofo también, Santiago Kovadlov, para analizar la Argentina de Milei, para analizar la sociedad argentina. Todo eso en el segundo bloque. Y en el tercer bloque, en el institucional, nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con los tributos, con las cuestiones impositivas, con la reforma tributaria que se viene, con el presidente del Lieralf, Nadine Argañarás. Como lo ve, un programa interesantísimo. Estamos en el diario El Norte en vivo. Nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresamos tenemos a la primera invitada de la noche. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Está con nosotros la primera invitada de la noche, que es la ingeniera Gabriela Gamerro, que es especialista en educación financiera. Muy buenas noches, Gabriela. Bienvenida a San Nicolás Debate. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, mucho para hablar. El título de alguna manera dice muchas cosas, pero obviamente para los que nos conocemos queremos que vos nos cuentes un poquito la importancia que tiene la educación financiera en nuestras vidas, que muchas veces nos pasa y no sabemos lo que es, pero es sumamente relevante. Sí, tal cual, tal cual. Creo que falta de educación financiera en general en la sociedad y me parece que es fundamental que empiece a generarse esta conciencia financiera. Sería ideal que empiecen en las escuelas desde chicos, pero bueno, también creo que hay un trabajo importante que podemos hacer los padres desde casa, empezar a introducirle conceptos a los chicos de presupuesto, de ahorro, la conciencia del ahorro. Así que bueno, es clave y desde mi lugar como asesora en planificación financiera lo que buscamos es justamente eso a través de las asesorías. Hacer un análisis, un diagnóstico a través de preguntas y que las personas empiecen a adquirir esta conciencia en las finanzas. Bien, este cambio de contexto económico en el cual la inflación o la alta inflación ya no es la moneda corriente, sino que de alguna manera hay un proceso de desaceleración de la inflación y se puede pensar más en ahorro que antes. Antes nos quemaban los pesos. Pero digo, ¿qué diferencia tenemos cuando hablamos de ahorro versus cuando hablamos de inversión? Bien, bueno, ahí es un concepto clave. Muchas veces nos encontramos en las asesorías con personas que nos dicen, yo invierto en dólares. Bien.
Bien, y primero lo felicitamos porque significa que está comprando dólares y está ahorrando en dólares. Pero ahí lo importante es entender que comprar dólares no es una inversión, es comprar una divisa, ¿sí? Eso es lo primero. Como toda moneda se desvaloriza, por ahí el argentino no lo tiene tan presente y está perfecto que elija ahorrar una moneda dura, pero que también pierde valor. Y esto, bueno, lo hablaba hace poquito con una persona que me decía, yo tengo $10.000 desde hace 10 años. Y yo le decía, bueno, esos $10.000 que vos tenés, él los tenía en una caja de ahorro, pero hay gente que lo tiene bajo el colchón, una frase muy utilizada en el último tiempo, sí. o en su casa, en una caja de ahorro. Hoy esos $10.000 tienen un poder de compra de aproximadamente $7.500. ¿Por qué? Porque también pierde poder adquisitivo. O sea, hay inflación en dólares. Obviamente, sí, total. Y fíjate, en 10 años perdió $2.500. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vuelos a Europa podría haber sacado? Ese análisis por ahí no se hace, pero sobre todo porque antaño protegernos en esa moneda de alguna manera nos cubría. Total. Ahora, movilizar el ahorro, sacarlo del colchón, es una acción que incluso el gobierno ha incentivado mucho. Pero digo, ¿qué herramientas hay para aquella gente que tiene un excedente, para aquella gente que dice, bueno, quiero invertir en algo? ¿Qué ofrece hoy el mercado desde el punto de vista de lo que podés comentar? Bien, lo primero que vamos a aclarar es que no vamos a dar recomendaciones de inversión directas porque cada caso es particular y personal y hay muchos factores que hay que considerar. Pero hay que tener en cuenta, primero nosotros siempre recomendamos hacerlo a través de cuentas comitentes en brokers que están regulados por la Comisión Nacional de Valores y de esa manera los activos financieros son tuyos y la función de la Comisión Nacional de Valores es proteger a los inversores, con lo cual resguarda tus inversiones, así que eso es lo primero que me gustaría aclarar. Consultar a un especialista. Sí, consultar a un especialista y hacerlo a través de un agente regulado. Bien. Bien, y luego hay que considerar el perfil de inversor de la persona, no es lo mismo un perfil más conservador que no soporta los números en rojo que un perfil más agresivo. Y lo tercero que hay que considerar es el horizonte de la inversión. No es lo mismo ahorrar para el corto plazo, que es unas vacaciones el año que viene, donde vos no podés arriesgarte a perder tus dólares, que un mediano largo plazo, que ya a largo plazo hablamos de 10, 15, 20 años, donde vos podés aguantar los ciclos que tiene la renta variable. Ahora bien, una vez definido estos conceptos, hay diversos instrumentos. Tenemos los fondos comunes de inversión, que son aportes de varios inversores que son administrados por profesionales que invierten en una cartera de activos. Los fondos comunes hay con plazo de rescate inmediato, 24 horas, 48 horas, y siempre hay que analizar bien en qué invierte el fondo, qué plazo de inversión, en qué activos, bueno, a qué tasa viene rindiendo. Y después ya tenemos obligaciones negociables, que vamos a lograr un poquito más de rendimiento, eso es deuda que emiten las empresas. También ahí es importante tener en cuenta a quién le estamos comprando la obligación negociable, considerar empresas de primera línea, porque el mayor riesgo es que la empresa defaultee. O bonos también del Estado. Y por último, ya renta variable, hablamos de acciones, bueno, CDRs, que son pedacitos de acciones de empresas extranjeras. Y los ETF, que el más conocido este último tiempo es el S&P 500, que está constituido por las 500 empresas más importantes, pero esto es renta variable, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si bien el S&P este año viene rindiendo un 16%, hay años en los que el rendimiento fue negativo. Bien. Que esas son las diferentes opciones, alternativas. Las diferentes alternativas. Argentina está alejada del mercado de capitales, ahora con una baja al riesgo país, pareciera que hubiera alguna posibilidad de aproximarnos a estas posibilidades de financiamiento, pero estamos todavía lejos. Para los particulares, sobre todo, más allá de las pymes, estos parecen instrumentos atractivos de alguna forma, sí. Pero la verdad es que nos falta mucha educación financiera y nos cuesta decir por dónde empezamos. Tengo el ahorro, tengo los dólares, tengo el excedente. ¿Cuál es el paso que sigue? Bien, lo primero es buscar un asesor financiero matriculado en la Comisión Nacional de Valores y ahí hay personas que prefieren el mercado de capitales, donde son acompañados por este asesor. Ya te vuelvo a comentar, sí. Es importante que a través de una cuenta comitente. Y para quienes no desean invertir en el mercado de capitales, hay otras opciones para el largo plazo, como son los fondos de retiro o los seguros de vida con capitalización. Nosotros, desde la agencia para la cual trabajamos con Zurich, hay distintas aseguradoras que te permiten ahorrar a largo plazo y hacer rendir ese dinero. También hablamos de
15 años pensando en el retiro, ¿sí? Que bueno, como sabemos, va a ser todo un tema, la jubilación para la mayoría de las personas. Estamos viendo que en general el sistema previsional está en crisis, ¿sí? Y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Con lo cual es importante que empiecen las personas a prepararse para ese momento y cuanto antes lo hagan mejor. ¿Y qué datos son importantes para de alguna manera avisorar eso que pareciera que está lejos y no está tan lejos? Que ir destinando aportes para una futura jubilación, digamos, sobre todo para reforzar lo que tiene que ver con lo que va a ser nuestra renta en la edad pasiva. Sí, por supuesto, y pensemos que hoy la jubilación mínima está en 410.000 pesos, entre la jubilación y el bono, y la máxima 2.300.000. Hay que ver si una persona puede vivir con esos montos o mantener su nivel de vida. Y sobre todo, bueno, si sos monotributista, autónomo, probablemente es que cobres la mínima. Entonces, empezar a prepararse. Lo importante es ser metódico, constante, generar el hábito y obviamente aprovechar la magia del interés compuesto, que es el interés del interés, que bueno, eso va, se vuelve exponencial el rendimiento. Así que eso es importante y siempre, como te digo, cuanto antes arranque la persona, mejor. Bien, Gabriela, estás comentando acerca de conocer más el manejo financiero personal de cada individuo. Cuando empezás contabilidad de primer año te hacen diferenciar el activo del pasivo. La pregunta es, ¿el pasivo siempre es malo o hay alguna manera de que generar deuda puede tener un efecto positivo en los individuos? A mi criterio, lo ideal es no generar deuda. Obviamente hay distintos tipos de deuda. La tarjeta de crédito es deuda y bueno, a veces puede ser muy útil financiar una compra sin interés en cuotas. Pero yo creo que lo ideal no es focalizar tanto en la deuda, sino más bien en el ahorro, ¿sí? Me parece que es clave en ese sentido, estar pensando más en poder generar un excedente que en endeudarse. Bien, todo lo que tiene que ver con el sector que hoy en día está muy golpeado, que es el sector de la construcción, invertir en el ladrillo, digo, ¿también crees que es una opción dentro del menú que se ofrece, más allá de lo financiero que estás comentando? Por supuesto que es una opción, sí, claramente es una opción. Lo que yo los invito a las personas es a pensar que también hay otras alternativas, porque quizás es la más conocida y a veces poder generar ese capital para comprar un inmueble, se ve bastante alejado, ¿no? Y entonces uno nunca empieza o en Argentina está bastante instalado esto de que es difícil comprar una casa o que hay que acceder a un crédito hipotecario. Bueno, sentarse a evaluar si hay otras alternativas que hay con asesores. Bueno, nosotros justamente los asesoramientos son en planificación financiera, o sea, definir los objetivos de las personas y cómo podemos ayudar a alcanzarlos desde el lado financiero. Así que sí, es considerado obviamente que es una alternativa de inversión, pero también tener presente que hay otras alternativas. Perfecto, muchas alternativas para conocer. Gabriela, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho la presencia y los conceptos en San Nicolás de Bate, muy amable. Muchas gracias a vos. Bueno, pasó la ingeniera Gabriela Gamerro, como lo comentaba. Es una asesora en planificación financiera, una materia pendiente que tenemos, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y qué importante es conocer las opciones y sobre todo tener conciencia de inversión. Ahora nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresemos nos metemos de lleno en el análisis, en la filosofía, con Santiago Kovaldov. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.propser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029.
H2 orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Esperamos con todo lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy.
PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, Combustibles Líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibas, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibas, Belgrano, esquina Urquiza. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. ¿Accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com.
Ahora sí, como lo habíamos anunciado, está con nosotros para la reflexión y el análisis el filósofo y escritor Santiago Kovadlov. Bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Un gran gusto, Baltasar. Muchas gracias, Santiago. Mucho para analizar. Mucho retorno de mi propia voz. Yo lo escucho bien, Santiago. ¿Usted me escucha? Sí, lo escucho bien. Bueno, a ver si podemos ahora avanzar de alguna manera. Santiago, bienvenido a San Nicolás Debate. Mucho para el análisis. Lo primero y la primera reflexión es: ¿qué visión tiene de lo que es educar en la Argentina de hoy, de este tiempo? Bueno, en primer término, me parece a mí que el desafío que debemos enfrentar es el que evidencia que nuestro tiempo pone el acento de manera muy notoria en las herramientas o instrumentos provenientes de la tecnología de punta, mucho más que en los desafíos que implica la educación del sujeto que va a emplear ese instrumental. Entonces, sin duda alguna, no podemos prescindir de nada de lo que la tecnología contemporánea nos propone, porque son instrumentos de una fecundidad enorme para facilitarnos a nosotros el acceso a la eficacia. Pero también es imprescindible que no reduzcamos la educación a la idoneidad en el manejo de ese instrumental. Bien. El primer, entonces, significado que yo atribuiría a la educación en la Argentina de hoy es el que nos permita volver a la consigna de Sarmiento. Es imprescindible educar al soberano. ¿Por qué? Porque la subjetividad expuesta exclusivamente a la idoneidad técnica deja de lado fenómenos éticos primordiales que son fundamentales para la construcción de civismo. Eso es lo que me parece. Bien, Santiago, y en línea con su análisis y con lo que está comentando, obviamente los tiempos cambiaron. Lo que fue una revolución educativa con la Argentina de Sarmiento, la dinámica de un mundo completamente diferente, pero poniéndole foco en esto, ¿por qué cree que al político en general en la Argentina nunca concebió a la, salvo esa excepción que hablamos, ¿no?, pero a la educación como una política de Estado? ¿Será que los resultados los ven muy en el largo plazo y no rinde votos? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la Argentina es un país macro y microeconómicamente muy frágil. En consecuencia, las prioridades o las expectativas primordiales de la mayoría de la población están vinculadas a la resolución de sus demandas económicas. El político, que generalmente aspira a afianzar su poder en una nación tan debilitada desde el punto de vista cívico, fatalmente va a poner el acento en las expectativas económicas antes que educativas, como si fuera posible disociar la realización del sujeto económico de la realización del sujeto cívico. A esto creo yo que se debe cierta propensión marcada en muchos políticos a no encarar con seriedad el proceso educativo como el de la construcción integrada de ciudadanía. Por ejemplo, lo económico es fundamental en términos de estabilidad, de previsibilidad, de desarrollo laboral. Pero junto con esto, la idoneidad nacida de la educación es la garantía de que la vida laboral
la estabilidad familiar y demás se inscriban en el campo de un sentido moralmente significativo, ¿no? Bien, Santiago, usted me corregirá, Ortega y Gasset decía la importancia de descubrir el tema de su tiempo en algún ensayo. ¿Usted cree que Milei, con el tema de la inflación y este tema de generar conciencia a partir de no gastar más de lo que ingresa, pudo de alguna manera tener la asertividad de descubrir que este era el tema de su tiempo? Yo creo que Milei descubrió cuál era la urgencia de nuestro tiempo, en el caso argentino. Él advirtió que la macroeconomía argentina estaba destruida y que era preciso restaurar su consistencia para poder emprender luego la confrontación entre gobernabilidad y otros temas igualmente fundamentales. De hecho, la segunda parte de su gobierno, esta que se acaba de iniciar, se caracteriza por ciertos cambios significativos en el orden político y retórico. El presidente parece haber renunciado al lenguaje cloacal y al mismo tiempo a la homologación de todo adversario a basura. En consecuencia, ha adoptado una actitud, no diría ya dialógica, pero sí de cierta consideración a construir su fortaleza política mediante la interlocución política. Este es otro desafío de su tiempo. Bien, Santiago, Milei, como usted dice, en algunos casos de forma más moderado, más político, que se cargó la campaña al hombro, se convirtió en la primer minoría en diputados después de 8 años, un partido de extracción no peronista. ¿Qué oportunidad de alguna manera tiene para el futuro en torno a la gobernabilidad y a transformar la Argentina? Bueno, yo diría que lo que ha permitido que él alcance este triunfo que ha alcanzado proviene de un apoyo popular que ha decidido correr riesgos ante la incertidumbre que depara el gobierno de Milei a recaer en los errores del pasado. Entonces, hay una opción social que respalda al presidente y ahora el presidente está en condiciones de demostrar como primera minoría que puede impulsar proyectos de apertura hacia una concepción más polifónica, más abierta de lo político que la que ha tenido hasta hoy. Bien, Santiago, una mirada del peronismo, la interna descarnada que hay en el peronismo y la figura de la expresidenta Kirchner que desde su detención y demás pareciera que como que quiere tirar el mantel y terminar de arrastrar a esa fuerza. Bueno, el peronismo evidentemente ha perdido protagonismo, no solo con la detención de su líder, ¿no? Y con las causas que pesan sobre ellas por los delitos que se han demostrado que cometió, sino también por el hecho de que no ha generado un liderazgo de contenidos políticos alternativos. El peronismo hoy es una fuerza no solo disgregada, sino balbuceante. Y creo yo que no es un problema que afecta exclusivamente al peronismo. En otras fuerzas de la oposición se advierte esa misma vacilación, esa misma desorientación para generar espacios protagónicos políticos alternativos al del oficialismo. Quiere decir que estamos en una etapa
de unilateralidad política en favor del oficialismo. Ahora, esto no es deseable. En una democracia republicana es preciso que existan fuerzas políticas que se alternen con el oficialismo en la concepción y en la práctica de lo político, siempre dentro, a mi modo de ver, de un modelo republicano democrático. Bien. ¿Qué lugar ocupa o qué ocurrió según su visión, Santiago? Hace unos años la derecha gobernaba gran parte del hemisferio, o sea, estuvo en su momento Macri, Piñera, Obama desde otro lugar, y hoy hay liderazgos como Trump, Milei, Bukele, mucho más Bolsonaro, mucho más tal vez disruptivo, pero también más populistas, digamos, que con estos líderes brutales, ¿cómo se pasó de un extremo al otro? El tránsito de lo que podríamos llamar el escenario político de posguerra, entre 1946, 47 y 1990, 86. Ese tránsito, a mi juicio, se produce no solo porque hay fuerzas antidemocráticas, se produce primordialmente porque las mismas democracias no han terminado de satisfacer necesidades que deberían ser inherentes a su programa político, económico, social, cultural, educativo. A mí me parece que los Estados Unidos generaron internamente, dentro de su propio país, insatisfacciones sociales muy hondas que comprometieron la significación de la democracia republicana y dieron origen a liderazgos como el de Trump. Este fenómeno en otra escala se repitió también en otros sitios. La democracia en el Perú no logró resolver el problema social, afianzó su macroeconomía, pero no divorció el ejercicio de la política del delito. Entonces esto va generando decepciones que llevan a una fuerte intolerancia hacia los regímenes republicanos. Lo mismo pasó en Centroamérica, ¿no es cierto? Bukele es un fenómeno que cuenta con un respaldo social enorme por parte de una sociedad que ha preferido ganar seguridad incluso a costa de la libertad. Entonces, cuando se pagan estos precios, es decir, se satisfacen necesidades indispensables, pero que deberían estar integradas en el marco de una concepción más amplia e interdependiente de necesidades, bueno, entonces ya salimos del campo estrictamente democrático y vamos hacia los populismos, es decir, hacia democracias que no descansan sobre ideales republicanos. Es la decepción con los sistemas democráticos la que genera el auge de los populismos. Bien. La última consulta, Santiago, más allá de los efectos macro, de la mejora en la micro, ¿cuándo cree que en la Argentina se va a ir hacia un círculo virtuoso donde, más allá del estar mejor desde una mirada económica, podamos ser mejor desde una mirada cultural? Es difícil responder al adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Es difícil. Yo sé lo que debemos advertir o tratar de discernir es si nos encaminamos hacia allí. Luego veremos si realmente podemos acercarnos más y más a ese ideal del que usted habla. Por el momento yo lo que advierto es que el país está sumido en el corto plazo, en la necesidad de resolver urgencias.
el mediano y el largo plazo, que son indispensables para el logro de objetivos como usted plantea, esto todavía me parece que no figura en la agenda de las acciones políticas de corto plazo. Bien. Santiago, se nos fue el tiempo. Como siempre, un gusto charlar con usted. Muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Pasó el filósofo Santiago Kovadlov por San Nicolás de Bate. Nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresemos, damos comienzo al bloque institucional. Va a estar con nosotros Nadine Argañarás, presidente del IARALF. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Desde 1995, Líder Print brinda soluciones en impresión y tecnología en San Nicolás y la región. Alquiler y venta de impresoras y escáneres. Soporte informático y servicio técnico especializado. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Contactanos hoy mismo y optimiza la gestión documental de tu empresa con la mejor tecnología. Esperamos con todo lo más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino. Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar.
Visión Empresaria. Todo lo referido a industrias, empresas, comercios, emprendimientos e ideas de negocios. Visión Empresaria. Recursos y estrategias para el empresario de hoy. PropSer Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PropSer Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.propser.com. Ahora sí, damos comienzo al tercer bloque de San Nicolás Debate. Lo habíamos anunciado, está con nosotros Nadine Argañarás, que es presidente de IARAF. Buenas noches, Nadine, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bueno, mucho para hablar con usted, Nadine, porque indudablemente en la etapa que viene, donde el gobierno se ha establecido de alguna manera una agenda de reformas, la tributaria es muy significativa. Ustedes desde el IARAF permanentemente están analizando todo lo que tiene que ver con la tributación, la competitividad. Más allá de que se conoce poco y nada de la reforma, ¿hacia dónde consideran debiera tener ejes la misma? Bien. Sí, la reforma tributaria es una cuestión que en Argentina hace muchos años se viene hablando de la necesidad de hacerla integralmente. Pero creo que lo que ha terminado sucediendo prácticamente siempre es que se trunca el proceso, digamos, porque se iniciaba una reforma, ¿no es cierto?, bueno, con una gradualidad determinada, y eso por algún motivo fracasaba y quedaba la reforma, digamos, en espera. Nosotros creemos que hay tres objetivos que debería tener hoy la discusión tributaria en Argentina, el cambio tributario. Uno sería darle más visibilidad a la carga tributaria. Son tres objetivos simultáneos para nosotros. Otro, bajar alícuotas, bajar la carga tributaria legal. Y por último, darle más progresividad a la carga tributaria en Argentina. O sea, tenemos una carga tributaria muy regresiva, con mucho peso sobre el consumo. El 63% de la recaudación argentina se origina en impuestos indirectos, impuestos que recaen sobre el consumo, nacionales, provinciales, municipales, y entendemos que esta es una gran oportunidad para discutir y cambiar esa reforma, no consolidar una estructura tributaria regresiva hacia adelante. Y mire, es interesante lo simultáneo, porque si hoy uno le quiere dar visibilidad a la carga tributaria, veo que está en vigencia la cuestión esta de que los tickets están en los impuestos nacionales, es imposible darle visibilidad a la carga tributaria de provincia y de municipio, porque tiene impuestos en cascada como ingreso bruto, tiene tasa de seguridad y higiene municipal, que también actúan en cascada en muchas ciudades. Entonces, le es imposible, porque va a ser cualquier cosa lo que se ponga en el ticket. Ahora bien, si nosotros avanzamos y discutimos y cambiamos ingreso bruto por un impuesto al consumo, ya sea un IVA, ya sea un venta minorista, bueno, analizando las alternativas con sus pros y sus contras, eso automáticamente, más allá de eliminar distorsiones que hoy tienen estos impuestos como ingresos brutos, también posibilitaría un importante empujón hacia la visibilidad fiscal, porque ya sería mucho más simple poner en el ticket, ¿no es cierto?, que el impuesto provincial del consumo es tanto y el impuesto municipal es tanto, que así fuera. Entonces, esos son los tres ejes. Hay un punto que es esencial, que es sustancial. Si no baja el peso relativo del gasto público en la economía, o sea, lo que es la relación gasto público, Producto Bruto Interno, si ese peso relativo no baja, no va a ser posible bajar impuestos. O sea, van a fracasar las reformas como han fracasado en otras oportunidades. Entonces, ahí aparece un enorme desafío,
porque no va a volver a haber una baja de gasto real en Argentina como la que hubo en el 24, no va a volver a bajar el gasto real, excepto, bueno, que haya una situación extraordinaria, ¿no es cierto?, exógena, o no va a volver a bajar. De hecho, este año el gasto a nivel nacional está creciendo el 1,7%, eso es nada para Argentina, o sea, eso desde el lado del gobierno eso es muy positivo, pero cuando uno desmenuza ese gasto, que nosotros lo hacemos permanentemente, claro, hay dos componentes del gasto en Argentina. Hay un componente que es jubilaciones, asignaciones universales, que están creciendo con una movilidad del 17% respecto al año pasado, y todo el componente restante, salarios, subsidio a la energía, inversión real directa, está cayendo un 10%. Entonces, de esa combinación surge esta suba del 1,7%. Ahora, cuando uno va a las provincias, y la suba ella es distinta, la suba ya está en el orden del 10% en el primer semestre, y nosotros creemos que va a terminar de manera muy optimista en un 5 o 6%, pero de piso el aumento del gasto provincial. Y bueno, si ese es el aumento del gasto provincial con una economía que va a crecer 4,5%, no va a haber una baja del peso de gasto, entonces la clave pasa para adelante. ¿Cómo hacemos para avanzar en bajar impuestos? Porque si no, nos vamos a arrancar con la baja de impuestos. ¿Se entiende el punto? Sí, está claro. Nadine, ¿usted cree que el 2026, con algunas cuestiones que usted está comentando y con la necesidad de contar, como bien dice, con una reforma que sea integral y no un parche, puede darle las bases para una recuperación sostenida de la economía, digo, tener más competitividad a partir de estos ejes que usted trazó? Sí, pero mire, nosotros hicimos un ejercicio que nos pareció muy sencillo y muy interesante para entender un poco el esfuerzo que significaría realmente bajar los peores impuestos que tiene Argentina. Sí. Si sumamos los 5 tributos más distorsivos, derechos de exportación, impuesto al cheque, ingreso bruto provincial, impuesto a los sellos provincial y las tasas de seguridad y higiene municipal, sí, esos 5 tributos recaudan 8 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Bien, o sea, una importantísima recaudación, por ende financian una buena parte del gasto. Ahora, si nosotros decimos hacia adelante, nos paramos ahora, ¿no es cierto?, en este momento y decimos hacia adelante. Bueno, si la confianza positiva, si las expectativas positivas que pueda haber sobre Argentina generan un flujo de inversiones importante, ¿no es cierto? Y Argentina puede crecer al 5% anual en los próximos años. Bueno, y la recaudación de alguna manera crece a ese ritmo, un 5% por año, que es más o menos una cuestión que se da, digamos, crecen proporcionalmente la recaudación con la actividad económica. Bueno, si eso se diera y se decidiera conjuntamente y se pudiera establecer un acuerdo cumplible de que los 3 niveles de gobierno aumenten el gasto igual que la población, es decir, un 1,2%, para mantener el gasto por habitante constante, quedaría un margen, ¿no es cierto? Porque si la recaudación me sube 5 y aumento el gasto 1,2, me queda un margen. Si ese margen yo lo destino a bajar impuestos todos los años, necesito 9 años para poder eliminar los 5 impuestos. ¿Sí? O sea, eso es un escenario muy optimista. Bien. Si crecemos 4%, eso se nos va a 13, 14 años. Entonces, es muy, muy relevante este tema que digo del peso del gasto. Y entonces, contrario, se pueden hacer reformas. Sí. Obviamente no puede cambiar un tributo por otro, que sea menos distorsivo, y eso es positivo, pero el impacto de la baja de impuestos en la competitividad, entiendo que debería venir de esta línea, pero es una línea muy desafiante, digamos. O sea, en el mejor de los casos necesitamos 9 años para eliminar esos 5 impuestos. Entonces,
Claro. Bueno, uno ahí dice, por ejemplo, ingreso bruto. Cuando uno consume un alimento en Argentina, 8,5% de lo que paga el alimento son ingresos brutos, ¿sí? Tomando en cuenta los encadenamientos y la acumulación. Bueno, si no existiera ingreso bruto, ese 8,5% podría ser una baja de los precios de los alimentos, podría ser una suba de la rentabilidad de la empresa o un mix, lo más probable, ¿no es cierto? O sea, tiene mucha incidencia la carga en los costos y en los precios. Entonces, es muy desafiante hacia adelante. O sea, son las dos cuestiones. El gobierno nacional, por todas las manifestaciones públicas que ha hecho, tiene esa filosofía. De hecho, este año nosotros acabamos de publicar un estudio que nos pareció importante hacer porque dijimos, bueno, primer año de baja de impuestos. Bueno, ¿qué significa la baja de impuestos? O sea, ¿cuánto está significando hoy la no existencia de país, lo que se bajaron los derechos de exportación, internos? Bueno, nosotros calculamos que la baja de impuestos es equivalente al 10% de la recaudación del gobierno nacional. O sea, muy significativo el esfuerzo. Y bueno, ¿quién está haciendo el esfuerzo? Como dije antes, el gasto, la inversión, la obra pública, los salarios públicos, etcétera, nuevamente están cayendo este año respecto al año pasado que ya habían caído. O sea, ahí está la vía de financiamiento, pero además también el gobierno va a tener que usar parte del superávit, estimamos que poco, pero va a tener que bajar el superávit primario que tuvo el año pasado, porque si no va a tener, todavía implica una necesidad de bajar aún más el gasto. O sea, es muy desafiante el escenario hacia adelante. Para mí es clave este primer paso, que es el proyecto de presupuesto 2026. Eso es clave, para que ahí se defina, bueno, a ver qué marco se prevé, y tiene que ser ya el marco, ¿no es cierto?, que dé cabida a la idea de reforma tributaria que tenga el gobierno nacional. Bien, Nadine, los efectos, más allá de la reforma, pero los efectos de la dinamización del consumo, que están muy postergados o es una economía con un crecimiento muy heterogéneo, salvo lo que tiene que ver energía, minería y el campo. El resto de los sectores, ¿cuándo cree que se puede llegar a sentir los efectos de esa reactivación? Si es que se puede determinar. Claro, por ejemplo, si uno toma los salarios reales, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo, hace varios meses que el salario privado formal está estabilizado en el mismo nivel que en noviembre del 23. O sea, luego de bajar mucho a principios del año pasado, se recuperó, pero hace ya varios meses que está estable. Y si uno mira el público, está 16% abajo que en noviembre del 23. Pero si uno abre el público entre provinciales y nacionales, el empleo público nacional tiene un poder adquisitivo hoy un 33% menor al de noviembre de 23. Y el provincial está en el orden del 5%. O sea, este año puede terminar el poder adquisitivo un 4, un 5% encima del año pasado, que fue un año muy negativo. Y para el año que viene, digamos, desde el lado público no veo una perspectiva de que haya un aumento de salario real. En Nación prácticamente seguro, en provincias quizás alguna pueda tener alguna acción en esa línea, pero no lo veo como algo generalizado. Y bueno, y el sector privado va a depender van a poder pagar mejores salarios las actividades donde la productividad tenga un aumento a raíz de mayores inversiones. No veo un horizonte de 2026 donde el salario real tenga una recuperación importante. La última consulta, Nadine, este régimen de inversión, de incentivo de grandes inversiones, el RIGI, que se concentró en determinados sectores, sobre todo de montos superiores a $200 millones, se han aprobado diferentes proyectos, pero mucho sector pyme, que es el que más mano de obra genera, se ha puesto a pensar o han pedido la necesidad de un mini RIGI. ¿Cree que ha sido un desacierto no haberle apuntado a este sector también con un régimen de incentivo?
Bueno, todas estas cuestiones siempre de promoción son muy difíciles de implementar, ¿no es cierto? Obviamente el Gobierno Nacional con el RIGI, de la forma en que lo estableció, busca que eso no genere un problema en las actividades ya instaladas, ¿sí? Por eso el tema de los impactos y demás, de la forma en que lo determinó. El RIGI vendría a ser en Argentina el ideal de carga tributaria. Usted vio que el RIGI tiene una alícuota de impuesto a las ganancias del 25%. Sí. Entonces, bueno, uno tiene una alícuota del 35% y el gobierno ha dicho que el RIGI sería lo que debe ser la economía argentina toda. Pyme, grande, mediana, toda. Bueno, el tema está en lo que decíamos antes. En este contexto donde una pyme tiene que competir con la importación y tiene que competir con países donde la carga tributaria es menor, obviamente demanda una acción concreta de una baja de impuestos. Entonces, lo que pasa es que si uno baja los impuestos a la actividad que ya tenés un problema de recaudación asegurado, ¿sí? Por eso RIGI apunta a una inversión adicional y significativa. Veo difícil la implementación de un RIGI que tenga un impacto relevante en una pyme, porque no se va a poner en riesgo recaudación en eso, ¿sí? Bien. Creo que el gobierno, por lo menos en nacional, si bien va a poner el foco, lo va a poner o en derecho de exportación o en cheque, pero no digamos en una acción por tamaños de empresas. Ese es mi punto de vista. Está claro. Nadine Argañarás, el tiempo se nos fue. Yo le quiero agradecer mucho los conceptos y las definiciones. Ha sido muy amable. Fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, buenas noches. Pasó Nadine Argañarás, presidente de IARAF. Nos vamos rápidamente a la última tanda y cuando regresamos, el cierre. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Polibas, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibas, Belgrano, esquina Urquiza. Probser, grandes movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido de la información, los protagonistas, como le decía, últimos 3 programas del ciclo, estamos en el Diario El Norte, estamos en el streaming, en el programa de la Federación de Comercio e Industria, y nos parece importante este eje que es democratizar la información, escuchar las diferentes campanas. Es un tiempo desafiante en torno a las reformas, en torno a lo que tiene que ver con la competitividad de la economía, y me parece que trazamos esa línea en el programa para que usted pueda de alguna manera tener la mejor información. Por mi parte nada más, el agradecimiento. Nos vemos el próximo jueves 20:30. Hasta entonces.